Hay problemas pequeños como que un rinoceronte ataque tu auto, o que un leopardo llegue a tu ciudad, y otros problemas grandes y de vital importancia para tu vida, como comprender si en esta ecuación se está realizando una adición o una sustracción. ¿Por qué hay dos signos juntos? ¿Por qué hay un más y un menos? Malditos símbolos matemáticos. Por eso, en este video, estudiaremos los signos lingüísticos y matemáticos, lo que te permitirá que interpretes adecuadamente expresiones matemáticas como la anterior. Comenzaremos estudiando las expresiones lingüísticas fundamentales, que son los signos y los símbolos. Con esto formaremos cadenas de signos, que son expresiones lingüísticas que tienen mayor significado. Luego armaremos alfabetos a partir de estos signos y símbolos para finalmente aplicar todo lo que hemos aprendido sobre interpretación para comprender cómo leer las expresiones matemáticas como la anterior. El propósito del video es que comprendas la importancia que tiene la interpretación de signos lingüísticos en la matemática y cómo estos son la base de comprensión para esta. Por sí sola, esta no basta, ya que hay que incorporar una visión de objeto matemático para lograr interpretar y comprender cabalmente las expresiones en matemática. Y el enfoque del video es lingüístico y matemático. Lingüístico porque todo esto son los resultados de años de investigación y estudios del lenguaje, y matemático por la visión de objeto matemático que es necesaria tener. Para comprender mejor este video hay que conocer la filosofía que permite fundamentar la matemática bajo una visión sistémica, también el concepto de imagen mental y las definiciones de definición formal, objeto, objeto primitivo, objeto matemático y lenguaje enriquecido. Bajo la visión sistémica de la matemática, nosotros estamos trabajando en el lenguaje enriquecido, porque a partir de este vamos a poder fundamentar el metalenguaje matemático, lo que nos permitirá armar luego el lenguaje matemático, posteriormente la lógica matemática y finalmente la teoría de clases, y así tendremos armada todo lo que es la matemática. Recordemos que este lenguaje enriquecido se basa en un lenguaje natural, que en este caso es el español, y lo estamos enriqueciendo por medio de agregar nuevas acepciones, nuevas definiciones, objetos, etc. Bueno, y si quieres profundizar en esta visión sistémica de la matemática, te dejo un video acá arriba en donde explico esto. Yeah, sure. Por otra parte, una definición formal es un tipo de definición que respeta una serie de reglas, las cuales hacen que esta definición se considere correcta desde el punto de vista científico. Un objeto es un ente que cuenta con una definición formal. Por ejemplo, función es un objeto. Las funciones no se ocupan solo en matemáticas, vienen de lógica formal y se utilizan en muchas más áreas como en física, programación, etc. Y otro ejemplo de objeto es la velocidad, que esto se define en física. Por otra parte, un objeto primitivo es un ente que carece de una definición formal, pero se comporta como si tuviera una. En palabras sencillas, los objetos primitivos encapsulan nuestra ignorancia para fundamentar las teorías. Siempre tenemos que partir de algo. Entonces, ese algo es lo que denominamos objeto primitivo. Un ejemplo de objeto primitivo son las clases, que son generalizaciones de los conjuntos. Otro ejemplar es el tiempo. Y de hecho, aquí se pueden ver ciertos temas que surgen con los objetos primitivos, porque en la física clásica se ocupa cierto concepto para el tiempo, que es absoluto, y se arma toda esta física desarrollada por Newton, y por otra parte está la física moderna, que usa las teorías de Einstein, en donde el tiempo se considera relativo. No, esto ya es demasiado. Ya, pero esos son otros temas. A partir de objeto y objeto primitivo se puede definir lo que es un objeto matemático, que es un objeto u objeto primitivo que se estudia en matemática. Ejemplos de objetos matemáticos tenemos varios, entre ellos el conjunto de los números reales y adición. Son objetos, estos entes cuentan con definición formal. Y ejemplos de objetos primitivos matemáticos podemos considerar al plano y el punto. Si deseas ahondar en estos conceptos, acá arriba te dejo un video donde explico esto con detalle para que profundices tus conocimientos. Y ya que andas haciendo clic por ahí, ¿por qué no le das un buen clicazo al me gusta? Así este video llega a más personas. La base lingüística de cualquier lenguaje utiliza signos, y estos sirven para representar una cosa por otra. Por ejemplo, para Mr. Pool, esto es un gato. Más certeramente es un signo de gato, ya que un gato es este mamífero de 4 patitas que maulla, por lo que es importante distinguir entre un signo y el ente real. Veamos una definición. La imagen mental de árbol que vimos en este video es un tipo de signo. Los emojis también son signos. GG es otro signo, que significa good game, buen juego. Este no llega a ser un símbolo aún, ya que no está tan estandarizado ni ampliamente masificado como otras siglas tales como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la RAE, Real Academia Española, o los símbolos matemáticos.
que estos se van a entender desde Argentina hasta China. Y si los chinos no te quieren, pues yo tampoco. Aunque en un contexto más deportivo, por ejemplo en los Electronic Sports y eSports, se puede llegar a considerar un símbolo, que se utiliza como señal de reconocimiento y valoración por el esfuerzo realizado por el otro jugador en la partida. Qué bonito, ¿no? Veamos algunos símbolos matemáticos, los cuales clasificaremos en primitivos y no primitivos, entendiendo por símbolo primitivo a aquellos símbolos que son un todo indisociable, son la unidad más pequeña que permite construir otras expresiones. En ese sentido, tenemos a los dígitos, tenemos a los símbolos operacionales y este par de símbolos geométricos. Hay un aspecto interesante acá, respecto a los símbolos operacionales, específicamente el símbolo de adición. Si lo pensamos, hay adición de números naturales, números decimales, incluso se pueden sumar funciones. Entonces, uno se pregunta, ¿el símbolo de adición es único o hay que definir uno para cada contexto? Es decir, hay una adición para números naturales, otra adición para números decimales, otra para funciones y así, ¿o el símbolo es único? Otros símbolos matemáticos, pero que no son primitivos, son los siguientes, por ejemplo, en el caso de álgebra, donde no son primitivos, por ejemplo, en la f de x, porque tiene tres símbolos. Tiene el símbolo de la f, los paréntesis y la variable x. Es decir, se forma como la unión de otros símbolos. Otro caso son los símbolos geométricos que tenemos, que son estos, en donde no son primitivos porque estos se forman por segmentos, puntos, etc. ¿Es GG un signo primitivo? Bueno, esto va a depender del contexto, pero usando un contexto usual, por ejemplo, basado en los símbolos del español, podemos ver que este está conformado por la letra G, y de hecho tiene dos letras G. Entonces, no es un signo primitivo porque se forma a partir de otros signos, que son las G. Entonces, GG no es un signo primitivo, ya que se forma por medio de la concatenación, es decir, la unión de otros dos signos. Entonces, GG en este contexto es una cadena de signos. Otro ejemplo de cadena de signos es la que está escribiendo Mr. Poole, en donde son las expresiones tradicionales que uno utiliza en su lenguaje natural, más aún para referirse a Hugh Jackman, que es nuestro querido Wolverine. Finalmente, con todo lo que hemos aprendido, podemos introducir la definición de expresión algebraica. Los signos y símbolos no están tirados en el suelo, se almacenan en alfabetos. Un ejemplo de alfabeto es el español, el cual consta de los siguientes símbolos, en donde destacamos el primero, que es una coma, por eso la puse de distinto color para que no se confundan, y el espacio. Y no minimicen la importancia del espacio, ¡Insecto! ya que es fundamental. Por ejemplo, en programación, no se pueden utilizar espacios en los nombres de variables y funciones, por lo que uno termina escribiendo los nombres, por ejemplo, de esta función de corrido, y no se entiende nada. It was horrible, utterly horrible, and fascinating. Por este motivo se han creado algunas notaciones en las cuales nosotros profundizaremos en esta, en la que se llama lomo de camello. Y esta propone que los nombres de variables o funciones, a partir de la segunda palabra que compone la cadena de signos, comience con mayúscula. Luego, reescribiendo el nombre de la función anterior utilizando esta notación, obtenemos lo siguiente, en donde la letra U y P están en mayúscula y se ve que el efecto del lomo de camello se logra porque en la minúscula va liso y en las mayúsculas se levanta. Entonces tiene un par de lomitos, igual que los camellos. Otro alfabeto muy famoso es el matemático, sin duda, el cual ya vimos anteriormente, pero cabe destacar que no está completo ya que faltan símbolos, por ejemplo, que se ocupa para raíz cuadrada y más. A partir de este surgen un par de preguntas. Por ejemplo, una, si es que te fijas en los signos primitivos de geometría, estos coinciden con los objetos primitivos que se usan en geometría también. ¿Esto será siempre así? Es decir, que un signo primitivo siempre es un objeto primitivo. Y la otra pregunta es si es necesario agregar al alfabeto matemático las variables utilizadas usualmente en álgebra, como la famosa letra X.
¿Es esto necesario o no? Deja lo que piensas en los comentarios. Y ya que andas por ahí, dale me gusta al video. Es la segunda vez que te lo pido, así que por favor hazlo. Vamos a contar la cantidad de veces que te pido que le des me gusta por video, a ver si armamos una progresión aritmética de me gusta. Para comprender las expresiones lingüísticas, tales como signos, símbolos o cadenas de signos, es necesario hacer uso de la interpretación. Todo lo que hemos visto nos sirve para comprender una confusión usual que pasa con un objeto matemático, en donde necesitamos interpretar adecuadamente la expresión matemática que está, que es un tipo de expresión lingüística, para comprender el significado que ésta tiene. ¿Qué entra el inverso aditivo de 3? La confusión proviene de la aplicación del siguiente teorema, en donde pensamos que todos estos símbolos 3 son los mismos, lo que es correcto desde el punto de vista de una interpretación lingüística. Pero ese 3 que está ahí abajo, fuerte, mirando con cara de inocente, es el que induce esta confusión. En donde además se interpreta que menos 3 es un 3 con un signo de sustracción a su lado, lo que es correcto desde el punto de vista lingüístico, ya que es un 3 con un guión, pero no es adecuado para una interpretación matemática de esta expresión, ya que matemáticamente es incorrecto separar al menos 3, ya que es un objeto matemático. Por ende no se puede separar. Este objeto matemático es el menos 3, número negativo perteneciente al conjunto de los números enteros. Y no es una sustracción junto al número 3, que es un número positivo perteneciente al conjunto de los números naturales. No es eso, ya que una sustracción es una función, operación más precisamente, que requiere dos argumentos, que son el minuendo y el sustraendo, y no solo uno. Entonces, el teorema es una deducción matemática que vincula al menos 3, número negativo, con el 3, que es un número positivo. Más aún, el teorema es una expresión que está conformada por 7 símbolos, pero desde el punto de vista matemático contiene 5 objetos matemáticos. A saber, estos son 2 números negativos, un número natural, el símbolo de igualdad y una operación, que es una multiplicación. Esto nos enseña que la forma de interpretación que requerimos en matemática va más allá de una interpretación lingüística. También tenemos que hacer uso de una interpretación a nivel de objetos matemáticos. En conclusión, en la ecuación dada al inicio, podemos concluir que está presente el número menos 3, número negativo, perteneciente al conjunto de los números enteros, y solamente existe una operación en esta ecuación, que es una adición. Y no hay ninguna sustracción en esta ecuación. Pensar que existe una operación de sustracción en esta ecuación es un error de interpretación, ya que estás haciendo una interpretación lingüística cuando lo que se requiere es hacer una interpretación a nivel matemático. Dejándonos llevar por el agradable momento que estamos compartiendo, a partir de esta ecuación, haciendo uso de un teorema, podemos obtener esta nueva ecuación. Un hechicero lo hizo. Que no es idéntica a la anterior, pero sí es equivalente, lo que quiere decir que tienen las mismas soluciones. ¡Hechicero! Pero una diferencia muy grande entre estas dos ecuaciones es que la primera puede ser trabajada en el contexto de los números enteros y no en el contexto de los números naturales, mientras que la segunda sí puede ser trabajada en el conjunto de los números naturales. Entonces, por más similares que se vean estas dos ecuaciones, realmente son distintas, ya que viven en conjuntos numéricos diferentes. En los temas tratados no se vio ninguna definición formal, solo vimos definiciones. Y comenzamos por la de signo, que permite representar una cosa por otra. Dentro de esta, los signos primitivos son muy importantes, ya que representan la unidad semántica más elemental, es decir, es la unidad de información más fundamental de cierto punto de vista, y es en donde se necesita la menor cantidad de conocimiento para interpretar. Por último, los signos son muy importantes, ya que los podemos pensar e imaginar. Cuando un signo se estandarice, se hace conocido y se puede interpretar en muchos contextos distintos, como países, continentes, a nivel mundial, etc., pasan a ser símbolos. Y todos estos símbolos y signos se almacenan, se coleccionan en alfabetos. Dentro de estos vimos el alfabeto español y el alfabeto matemático, una parte de este. Después
a partir de un alfabeto por medio de la concatenación, que es el proceso que permite unir símbolos y signos. Armamos cadenas de signos, las cuales también son expresiones lingüísticas, pero que tienen mayor semántica que los signos y símbolos. Por último, vimos que para interpretar expresiones matemáticas es necesario no solamente aplicar una interpretación lingüística, sino que también es de suma importancia aplicar una interpretación matemática, que es una interpretación a nivel de objetos matemáticos. Con todo lo visto, concluimos que los significados de los símbolos no son intrínsecos. Esto quiere decir que no es que vengan con ese significado, uno se los otorga. Teniendo esto en cuenta, vemos que los símbolos no son más que una interpretación personal y social. Por lo que es bueno no apegarse a estas creencias, y es una sana práctica estar dispuesto a volver a mirar estas interpretaciones, siempre con una finalidad de crecimiento personal y social. Por otra parte, es importante ser cuidadoso frente a los símbolos de otras personas, ya que puede ser que éste represente algo muy importante para ésta. Y allí es donde entra el respeto y la empatía, en donde a pesar de que un símbolo no signifique lo mismo para ti que para mí, yo igual lo voy a respetar. Y así hemos llegado al final de este video. Te agradezco tu tiempo. Como siempre, si es que te gustó por tercera vez, dale me gusta, suscríbete, así llegamos a más personas para que puedas ver este contenido. Espero que tengas una linda semana y chao.